Guatemala, identificar fuentes y principios, constitución, leyes especiales y tratados, aplicar la normativa a casos prácticos, admisión, clasificación, derechos y sociedades extranjeras. Excelente. Bueno, entonces, pues el objetivo principal de esta unidad es que ustedes comprendan y puedan explicar las condiciones jurídicas de los extranjeros guatemaltecos, tanto con sus derechos como sus limitantes, también que puedan identificar las fuentes del derecho extranjero, es decir, las normas nacionales y los tratados internacionales que lo regulan. Finalmente, vamos a aprender a aplicar esas normas a casos prácticos como la admisión de extranjeros, la clasificación entre turistas, residentes, refugiados o apátridas y la norma de y sociedades extranjeras que pueden operar en Guatemala. Lo que busco en esta unidad, pues es que ustedes puedan analizar con casos reales y fundamentarse con los artículos de las diferentes leyes que vamos a ver. Entonces, ¿alguien me puede leer la siguiente presentación? Conceptos clave, doctrina, derecho de extranjería, normas internas e internacionales sobre la situación de los no nacionales en el Estado. Extranjero, persona natural o jurídica, sin la nacionalidad del Estado donde se encuentra. Condición jurídica del extranjero, derechos, deberes, limitaciones y garantías que el ordenamiento reconoce a los extranjeros. Base doctrinaria, Larios Ochaíta y autores afín en Derecho Internacional Privado. Gracias. Bueno, entonces, bueno, primero, ¿qué es el derecho extranjero? Pues ya lo leyó el compañero. Larios nos dice que es el conjunto de normas jurídicas internas e internacionales que regulan la situación de la persona que, sin tener la nacionalidad del estado en la cual se encuentra, reside o permanece temporalmente o permanente en él. Entonces, también tenemos aquí un concepto que está en la presentación, que es las normas internacionales eh, e internacionales sobre la situación de los no nacionales en el estado. Entonces, este va a ser el concepto que vamos a usar en la clase para que lo tengan como referencia. Entonces, extranjeros, pues los extranjeros es toda persona natural o jurídica que no posee la nacionalidad del estado en el que se encuentra. Puede ser extranjero de hecho, porque nació afuera, o de derecho, porque perdió o renunció a la nacionalidad. Y tercera, la condición jurídica del extranjero es ese conjunto de derechos y deberes que Guatemala reconoce a las personas extranjeras como el derecho a la igualdad, a la salud, al trabajo, pero también por ciertos limitantes, por ejemplo, no pueden ejercer cargos públicos ni participación en partidos políticos. Entonces, estos son los conceptos que vamos a ver en la clase para que cuando vengan el examen la tengan. Yo la presentación se las voy a subir el día de hoy para que la tengan el material con tiempo. Entonces, esos son los conceptos claves que vamos a estar viendo. Lo que resalte son cuestiones que pueden venir en el examen porque este examen sí va a venir teórico y práctico. Y recordando que lo que ya vimos atrás no va a venir ahorita en este examen. Todo lo que miremos ahorita hasta el día del examen es lo que va a venir en el examen final. No sé si hay alguna duda. Todo bien, Lee. Ok, perfecto. Entonces me paso a la siguiente presentación. ¿Alguien me hace el favor de leerla, por favor? Ubicación en el sistema jurídico. Rama especial del derecho internacional privado. Equilibrio entre soberanía del Estado y derechos humanos. Relación con nacionalidad, migración, asilo, refugio, sociedades e inversión.
Ok, entonces miren pues estudiantes, el derecho de la extranjería se ubica dentro del derecho internacional privado. El derecho internacional privado se pregunta qué ley se aplica cuando intervienen elementos extranjeros en una relación jurídica, eso ya lo vimos, pero el derecho extranjero más allá se pregunta qué derechos tiene ese extranjero dentro de nuestro estado y cómo se regula su estadía, su trabajo y su protección. Aquí es donde encontramos un equilibrio entre la soberanía del Estado, que le permite decir quién entra y bajo qué condiciones, y los derechos humanos universales que tienen todas las personas, que el Estado está y tiene el deber de garantizar a todas las personas sin imponer su nacionalidad. Por eso, este tema también tiene conexión con el derecho migratorio, que es el derecho migratorio, el derecho internacional de los derechos humanos y algunos casos con el derecho económico internacional cuando hablamos de inversión o empresas extranjeras. ¿Alguien me puede leer el siguiente? Se lo leo. ¿Sí? Bloque constitucional, derechos básicos del extranjero. No sé si me escuchan. Sí, sí se escuchó. Gracias. Igualdad y no discriminación. Libertad de locomoción, entrar, permanecer, transitar y salir. Derecho de asilo y protección internacional. Derecho de petición y acceso a tribunales, propiedad privada y reglas de explotación. Constitución Política de la República de Guatemala. Va, entonces vamos a comenzar con la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Alguien me dice, consideran que hay algún artículo que se abra sobre la extranjería de lo que estamos llevando ahorita? Si ustedes consideran que hay algún artículo de la Constitución que regula esto. ¿Alguien? Considero que sí, licenciado, hay algún artículo que regula la extranjería. Sí, ok. Comencemos. Alguien que me lea el artículo 4, por favor. Estos artículos que vamos a estar leyendo son los artículos que van a venir en el examen. Por favor, tomen nota. Igual en la presentación estoy también poniendo los artículos. Artículo 4. Libertad e igualdad. En Guatemala, todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tiene iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Perfecto. ¿Alguien me puede leer el artículo 26? Artículo 26. Libertad de locomoción. Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia sin más limitaciones que las establecidas por la ley. No podrá expatriarse a ningún guatemalteco ni prohibírsele la entrada al territorio nacional o negársele pasaporte u otros documentos de identificación. Los guatemaltecos pueden entrar y salir del país sin llenar requisito de visa. La ley determinará las responsabilidades en que incurran quienes infrinjan esta disposición. El artículo 28 y 29, ¿alguien me puede leer de la Constitución? El 28 dice, derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley.
En materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. En materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se originen en reparos o ajustes por cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía alguna. El 29, libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Los extranjeros únicamente podrán acudir a la vía diplomática en caso de denegación de justicia. No se califica como tal el solo hecho de que el fallo sea contrario a sus intereses y en todo caso debe haberse agotado los recursos legales que establecen las leyes guatemaltecas. Ok, disculpen, el artículo 27, quien lo leyó, ¿se refería al derecho al asilo o no? Es que no escuché bien. Que no lo pidió. ¿Amanda? Sí, licenciado, aquí dice derecho de asilo, pero no lo pidió, ¿lo puedo leer? Sí, el 27, porfa, también. Bueno, artículo 27, derecho de asilo. Guatemala reconoce el derecho de asilo y lo otorga de acuerdo con las prácticas internacionales. La extradición se rige por lo dispuesto en tratados internacionales. Por delitos políticos no se intentará la extradición de guatemaltecos, quienes en ningún caso serán entregados a gobierno extranjero, salvo lo dispuesto en tratados y convenciones con respecto a los delitos de lesa humanidad o contra el derecho internacional. No se acordará la expulsión del territorio nacional de un refugiado político con destino al país que lo persigue. Gracias. Entonces, aquí encontramos los derechos mínimos del extranjero. Como ya leímos los artículos, pues entonces empecemos con el artículo 4 que se leyó, que dice literalmente que Guatemala, todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derecho. Esto significa que aunque una persona no sea guatemalteco, el Estado debe garantizar la igualdad ante la ley y prevenir y dar cualquier acto de discriminación por nacionalidad es prohibido. Luego el artículo 26 establece que la libertad de locomoción, es decir, que el derecho a toda persona, incluso a los extranjeros, a entrar, permanecer y salir del territorio nacional, pero los extranjeros van a tener condiciones que lo va a regular el Código de Migración. El artículo 27, Guatemala reconoce el derecho al asilo y prohíbe expulsar a un refugiado político hacia el país que lo persigue. Y el artículo 28 y 29 garantiza el derecho de petición y acceso a los tribunales, lo que significa que el extranjero puede presentar solicitudes, defender sus derechos y participar en procesos judiciales dentro de Guatemala. Este conjunto de artículos forman el bloque constitucional de los derechos del extranjero que se contemplan con leyes ordinarias como el Código de Migración y otros tratados internacionales que vamos a estar revisando en el transcurso de estas clases. ¿Alguna duda hasta el momento? No, listo. No, licenciado. Perfecto. Entonces, ahorita vamos con el Código de Migración. ¿Alguien me puede leer, por favor, la presentación? Buenas tardes, licenciado. Unas... El Código de Migración, ejes principales. Derecho a migrar y catálogo de derecho, trabajo, educación, salud, propiedad. No discriminación y protección inmediata sin exigir documentos. Niñez y adolescencia, migrante, interés, superación y no rechazo en fronteras. Trabajadores migrantes, categorías, reunificación familiar, bienes y transferencias. Miren, vamos a ver el Código de Migración y como primera tarea tenemos de leer del artículo 1 al 50 para la siguiente clase. Por favor, léanlo, escúchenlo para que tengan la noción del código.
Entonces, ¿alguien me puede leer el artículo 1? Vamos a leer algunos artículos como necesarios para la clase. No vamos a leer todos, pero vamos a leer algunos. Por favor, ¿alguien me puede leer el artículo 1 del Código de Migración? Por favor, no es ley de migración. La ley de migración era antes. Artículo 1, derecho a migrar. El Estado de Guatemala reconoce el derecho de toda persona a emigrar o inmigrar, por lo cual el migrante puede entrar, permanecer, transitar, salir y retornar del territorio nacional conforme a la legislación nacional. Gracias. Artículo 1. ¿Alguien me puede leer el artículo? El artículo 2, por favor. Acceso a las dependencias del Estado. El Estado garantiza a toda persona que se encuentre en el territorio nacional y en plena igualdad de condiciones acceder a los servicios públicos de seguridad, salud, educación, trabajo, vivienda y todos aquellos que sean necesarios para el desarrollo de sus vidas, de conformidad con lo establecido con la Constitución Política de la República, el presente Código y otras normas aplicables. Los extranjeros podrán acceder a las dependencias del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Ningún funcionario público puede negarles la asistencia y atención por el hecho de no ser guatemaltecos. Ok, perfecto. ¿Alguien me puede leer el artículo 3 y 4, por favor? Derecho a la nacionalidad guatemalteca. Se reconoce el derecho de las personas extranjeras a obtener la nacionalidad guatemalteca. Para ello deberá observar la ley de nacionalidad vigente. Artículo 4. Derecho a la familia. Se reconoce el derecho de las personas extranjeras a establecerse en el país con sus familias, o bien con el ánimo de formarla o reunificarla dentro del territorio nacional, conforme a lo estipulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, el presente Código y otras normas aplicables. ¿Alguien me lee artículos 5 y 6? Permiso, licenciado. Artículo 5. Derecho a la propiedad e inversión. Cualquier persona extranjera, salvo las limitaciones establecidas en la Constitución Política de la República y otras leyes, tiene derecho a obtener propiedades en el territorio nacional, así como de invertir en las empresas, comercios o entidades lícitas de conformidad con la legislación nacional. Artículo 6. Derecho al trabajo. Toda persona extranjera tiene derecho al trabajo conforme lo establece este código, la legislación nacional vigente y el derecho internacional. Gracias. El artículo 7, 8 y 9, por favor. Derecho a la educación. Toda persona extranjera tiene derecho a la educación dentro del sistema educativo nacional y el sistema de educación superior, conforme a las disposiciones de este código y las disposiciones legislativas específicas de educación. Artículo 8. Derechos inherentes a la persona. Los derechos y garantías que otorgan las leyes del país y los convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala, aunque no figuren de forma expresa en el presente código, se consideran incorporados. Artículo 9. No discriminación. Las personas migrantes deben ser tratadas igualitariamente y no podrán ser discriminadas por motivos de sexo, orientación sexual, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier característica personal. Gracias. ¿Alguien me puede leer el artículo? Quiero ver cuáles son los únicos que vamos a ver. El 10 y el 11, por favor, y con esos vamos a terminar de leer el Código de Migración. Artículo 10. Derecho de protección del Estado. El Estado de Guatemala, sin discriminación alguna, tiene la obligación de proteger la integridad personal,
la vida y la libertad de toda persona nacional y extranjera que se encuentre en territorio nacional. Las instituciones del Estado no deberán exigir documentos de identificación o cualquier otro requisito para brindar la protección requerida por una persona extranjera. En todo caso, se deberán utilizar los medios necesarios y disponibles para darle una atención inmediata. Las personas tienen el derecho de decidir libremente dónde establecerse dentro del territorio nacional. Artículo 11. Derecho de los niños, niñas o adolescentes migrantes no acompañados o separados de sus familias. Los niños, niñas y adolescentes migrantes de otras nacionalidades no acompañados o separados de sus familias, niñas y adolescentes embarazadas con hijos, parejas casadas de menores de edad, con o sin hijos que se encuentren en el territorio nacional tienen derecho a ser atendidos en programas especializados y diferenciados, ambulatorios o abrigados en casos especiales que sean dispuestas o autorizadas por el Estado para el efecto conforme los principios específicos que se definen en el presente código. Las autoridades competentes deben contemplar una respuesta diferenciada de protección hacia los niños y niñas refugiados, en especial aquellos no acompañados o que han sido separados de sus padres o tutores, con el propósito de atender adecuadamente sus necesidades de protección y asistencia específicas. En ningún supuesto podrá rechazarse el ingreso en frontera a niños o niñas o adolescentes no acompañados o separados de su familia. No se puede deportar a los niños, niñas o adolescentes de no ser en interés superior. Las diligencias y procedimientos específicos se realizarán de acuerdo al presente código y su reglamento. Se entiende por niños, niñas o adolescentes no acompañados o separados de su familia aquellos que no se encuentran bajo el cuidado y protección de su padre, madre o de un adulto que de acuerdo a la ley o costumbre sea su cuidador habitual, aunque estén siendo acompañados por otras personas. Perfecto. Entonces, aquí entramos en el marco ordinario, es decir, la ley que desarrolla los principios de la Constitución. En el artículo que ya leímos, en su artículo 1, pues el código establece que toda persona tiene derecho a migrar, lo que significa que el Estado reconoce la libertad de entrar, permanecer, transitar, salir y retomar al territorio nacional, siempre conforme a la ley. Luego, el artículo 2 garantiza que toda persona extranjera puede accesar a los servicios públicos de salud, educación, trabajo, vivienda y seguridad en igual de condiciones que los guatemaltecos. Si un extranjero va a un hospital público, a una escuela, no se le puede negar el servicio por no ser guatemalteco. Esto se conoce como el principio de igualdad material. Es importante saber que no importa la condición legal de una persona en Guatemala, tiene sus derechos fundamentales. Y entre los derechos fundamentales entra la salud, el trabajo, la vivienda y la seguridad. No se cumple en su totalidad esto porque en cuestiones de trabajo, ahí les voy a explicar en su momento cuando miremos cuestiones de los permisos de trabajo para extranjeros en Guatemala, pero en salud y en educación sí se cumple. Si alguien conoce a un extranjero que no está legalmente en Guatemala y quiere estudiar la primaria, básicos o diversificados, pues tiene el derecho y el Ministerio de Educación lo inscribe porque es el derecho que tiene a la educación. Asimismo, también los centros de salud y los hospitales nacionales atienden a las personas extranjeras. También hay protocolos de atención para personas extranjeras, más donde son los pasos fronterizos, donde está
Tecunumán y también en Escuintla, para que se den los servicios necesarios a las y los migrantes. No todo lo que está en la ley se cumple en su totalidad. En cuestiones de trabajo, les comento que las empresas son las que tienen las sanciones. Una persona puede contratar a un extranjero que no tiene papeles, pero si llega a la inspección de trabajo y esta persona no tiene el permiso de trabajo para poder trabajar, pues las empresas tienen sanciones, por lo cual no contratan a personas extranjeras sin el permiso de trabajo. Y el requisito para el permiso de trabajo es tener residencia temporal o permanente. Ustedes entonces no consideran que ese permiso de trabajo violenta este artículo que está diciendo que todos tienen los derechos fundamentales y entre ese derecho fundamental entra el derecho al trabajo. Quisiera oír sus opiniones. ¿Alguien? Yo considero que sí lo violenta, pero como igual la ley lo dice, ¿verdad? Que tienen derecho, pero conforme la legislación guatemalteca. Entonces, por eso yo difiero mucho en lo que dice el código y dice la Constitución, porque cuando las personas extranjeras solicitan algún tipo de servicio a las instituciones del Estado, lo primero que se les pide es eso, el que tengan ellos el permiso, porque como todas las instituciones tienen regulado dentro de sus servicios que tienen que registrar todo lo que ellos presten, tienen que ingresar un número de DPI, ¿verdad? O un pasaporte. Ahí es donde le niegan a ellos estos servicios, ¿verdad? Porque si lo tienen que está regulado conforme a la legislación guatemalteca. Sí, pero con nosotros como ustedes como futuras abogadas y abogados, y un cliente llega, ustedes saben qué derechos tienen las personas. Y estas personas, a que no tengan un papel legalmente en Guatemala, eso casi no se da, porque las personas que no tienen papeles en Guatemala, la verdad, casi no se asesoran, pero las personas pocas que se asesoran y se asesoren a ustedes saben que ellos tienen derechos fundamentales, a que los toca pelear con las instituciones. Después de hacer diferentes acciones, se puede lograr que los atiendan, porque primero la salud es un derecho universal y no se le puede negar a nadie, la educación y el trabajo. Si el mismo trabajo, les voy a contar una experiencia que me pasó hoy. Hoy fui al Instituto de Migración a dejar una papelería y no me querían dejar entrar porque olvidé mi DPI. Yo sé que el DPI es el documento de identificación único, pero llevaba mi carnet profesional, llevaba mi licencia y llevaba hasta mi carnet de trabajo institucional y no me dejaban entrar. Al final tuve que llamar a hablar para que me pudieran dejar entrar. Después de 20 minutos peleando en la entrada, me dejaron entrar. Ustedes que una persona que no conoce sus derechos piensan que van a exigir y estar peleando ahí que lo dejen entrar, ¿no? Se van y ya no pudieron tener la información solo porque no hay una forma adecuada o las personas que atienden a las personas no tienen la educación en derechos humanos y un trato de servir. Porque también pueden decirme, mire, fíjese que si no traje su DPI hay que traer la denuncia o traigan su pasaporte porque el pasaporte también lo validan si no tienen el DPI-1, el pasaporte lo puede traer, pero es la forma de cómo el funcionario público le exige las cuestiones a las personas y hay que tener cuidado en eso. Creo que cuando uno es funcionario público, su función es servir. Y muchas personas en la administración pública ya no tienen esa vocación, sino están más por un salario que para servir a la población. Y creo que eso es un derecho que tenemos que exigir a todos los funcionarios públicos, porque al final son pagados de los impuestos que nosotros mismos pagamos. Entonces, los artículos 3 al 9 amplían esa categoría de derecho, el derecho a asilo nacional guatemalteco, el derecho de vivir en familia y la reunificación en ella, el derecho de posesión y propiedades y realizar intervenciones. Hay el artículo 5, si no estoy mal, bueno, vamos a ver aquí,
El artículo 5 decía que hay una limitación constitucional a tener una propiedad en Guatemala. ¿Alguien sabe cuál es la limitación en la Constitución? Que me diga, es el artículo. Se gana un punto quien me lo diga. ¿Cuál es la provisión? ¿Alguien quiere leer artículo 5 otra vez para que revisemos qué es lo que estoy hablando? Y se perdieron. Sobre la libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No, artículo 5 del Código de Migración. Digo la Constitución. El derecho a la propiedad e inversión. Cualquier persona extranjera, salvo las limitaciones establecidas en la Constitución Política de la República y otras leyes, tiene derecho a obtener propiedades en el territorio nacional, así como de invertir en las empresas, comercios o entidades lícitas de conforme con la legislación nacional. ¿Qué artículo de la Constitución creen que es el que... ¿Alguien? ¿Alguien que lea el artículo 122 de la Constitución? Por favor. Artículo 122. Reservas territoriales del Estado. El Estado se reserva el dominio de una faja terrestre de 3 kilómetros a lo largo de los océanos, contados a partir de la línea superior de las mareas, de 200 metros alrededor de la orilla de los lagos, de 100 metros a cada lado de las riberas de los ríos navegables, de 50 metros alrededor de las fuentes y manantiales donde nazcan las aguas que surtan a las poblaciones. Se exceptúan de las expresadas reservas los inmuebles situados en zonas urbanas y los bienes sobre los que existen derechos inscritos en el registro de la propiedad con anterioridad al 1 de marzo de 1956. Los extranjeros necesitarán autorización del Ejecutivo para adquirir en propiedad inmuebles comprendidos en las excepciones de los dos incisos anteriores. Cuando se trate de propiedades declaradas como monumento nacional o cuando se ubiquen en conjuntos monumentales, el Estado tendrá derecho preferencial en toda enajenación. Gracias. ¿Y el 123? Alguien que me lea el 123, por favor. Artículo 123. Limitaciones en las fajas fronterizas. Solo los guatemaltecos de origen o las sociedades cuyos miembros tengan mismas calidades podrán ser propietarios o poseedores de inmuebles situados en la faja de 15 kilómetros de ancho a lo largo de las fronteras, medidos desde la línea divisoria. Se exceptúan los bienes urbanos y los derechos inscritos con anterioridad al 1 de marzo de 1956. Gracias. Entonces, pues esas son las limitantes que hay. Entonces, el artículo 10 impone al Estado del Código de Migración que el deber de proteger la vida, la integridad de todas las personas, nacionalidad o extranjero, incluso sin exigir un documento de identificación. Esto es clave porque si una persona extranjera sufre un accidente, como ya lo vimos, o es víctima de un delito, la policía o el Ministerio Público deben asistir inmediatamente aunque no tenga papeles en reglas. Finalmente, el artículo 11, que la protección de la NNA migrante, especialmente si están en una situación de no acompañantes. Este artículo prohíbe el rechazo en fronteras y ordena prioridad en el interior superior del menor
en esta línea como los tratados internacionales. Entonces, un ejemplo práctico, una mujer salvadoreña sufre un accidente de tránsito en Guatemala y no tiene una visa ni pasaporte al día, pues aquí el artículo 10 pues ya le da la respuesta. El Estado debe brindar protección y atención médica sin exigir los documentos. Entonces, tenemos que saber y capacitar a nuestros funcionarios, porque al final es capacitar lo que le falta, porque las leyes están, pero muchos no las conocen y no las aplican por el desconocimiento. Entonces vamos a irlos ahorita a la siguiente diapositiva. ¿Alguien me puede leer la diapositiva, por favor? Admisión y permanencia. Síntesis práctica. Ingreso regular, permanencia temporal o residencia, requisitos y controles. Clasificación orientada a la finalidad. Turismo, trabajo, reagrupación familiar, protección internacional, medidas de expulsión, desalojo, garantías y debido proceso. Visión general. Hay un micrófono abierto. ¿Puedes continuar, por favor? Quedaban medidas de expulsión, desalojo, garantías y debido proceso. Visión general. Ese tema es muy importante porque aquí es donde el Estado ejerce su poder soberano, decide quién puede ingresar, cuánto tiempo y con qué propósito. El Código de Migración establece 3 formas básicas de permanencia: el ingreso temporal o de tránsito para quienes entran por motivos de turismo, academia, cuestiones religiosas o de tránsito hacia otros países; el permiso temporal, que puede ser por trabajo, estudio o motivos familiares; o la residencia permanente, que se otorga a quienes desean establecer de forma indefinida en Guatemala. Cada una de estas categorías tienen requisitos sanitarios, económicos y consulares que se detallan en el reglamento de migración. Por ejemplo, para solicitar la residencia se debe presentar documentos como el pasaporte vigente, la certificación de buena conducta, a veces constancia médica, a veces, ahorita ya no lo piden, ahorita piden los antecedentes penales del país y la certificación del pasaporte emitida por la embajada. También, pero ojo, también incluyen el derecho. El extranjero tiene derecho a debido proceso, a ser oído y notificado conforme a los principios de legalidad. Esto demuestra que el régimen migratorio guatemalteco no es arbitrario, sino que se equilibra la seguridad nacional con el respeto a los derechos humanos. Esto estábamos hablando en los procesos de residencia permanente, porque como ya habíamos hablado en otras clases, cuando quieres entrar y sos de otro país y no te dan de admisibilidad, no hay un proceso para poder apelar a ese rechazo o admisibilidad en el país, a que se meta a otras instancias. Si el Instituto Guatemalteco de Migración dice que no, sus autoridades, que no son admisibles para entrar a Guatemala, no puedes entrar. Entonces, el ejemplo claro, pues aquí podemos ver un ciudadano colombiano llega a Guatemala con visa de turismo y solicita quedarse para trabajo, pues debe cambiar su estatus migratorio y solicitar residencia temporal conforme al artículo 1 y 2 del Código de Migración y su reglamento. Entonces, cuando alguien quiere hacer un cambio de estatus en Guatemala, como en el caso de este ejemplo, un colombiano, recordemos que para solicitar una residencia por trabajo, se necesita que esta empresa le dé el trabajo y que esta empresa esté constituida como garante. Hay un proceso que vamos a verlo también en esta unidad, que es el proceso de garante de empresas o de personas individuales, porque también hay visas que te piden
que te piden tener un garante. Y entonces esto vamos a hacerlo práctico, lo vamos a hacer la otra semana, vamos a llenar esos formularios para tener esa experiencia. Yo creo que no muchos lo miran, pero a mí sí me interesa que ustedes tengan cómo llenar estos formularios, cuáles son los requisitos y ver la diferencia entre un formulario de una persona individual y una persona jurídica. ¿Alguna duda hasta el momento? Lick, tengo una duda. ¿Qué pasa si esta persona que viene de otro país y quiere trabajar ya se le venció la visa, no tiene residencia temporal o permanente porque ya caducó el plazo? Te comento que si la empresa ya tiene el garante, hace la solicitud del cambio de estatus para pedirle la residencia de trabajo, se congela el plazo y no queda como de forma irregular aquí en Guatemala. O si no, puede pedir una ampliación de días para estar aquí en Guatemala mientras termina su proceso. Pero mientras se hace la solicitud de visa de una residencia de trabajo, se congelan los plazos de los días para no le cuentan como de forma irregular, sino porque está en un proceso migratorio de cambio de estatus. Y si ya pasó todo, ya se encuentra de forma ilegal en el país, ¿no le pueden negar el derecho a trabajo? Lo que van a hacerle es ponerle una multa por los días que estuvo de forma irregular. Ok, Lick. Entonces al final sí se cumple lo que dice el artículo 101 de la Constitución, que es el derecho al trabajo, ¿verdad? Y todo lo demás aquí del Código de Migración, donde dice que hay un indubio pro operario también. Ajá. Entonces, okay, así es. Entonces, entonces ahorita vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es el refugio y el asilo. ¿Alguien me puede leer, por favor, la presentación? Refugio y asilo. Procedimientos básicos. Perfil de persona refugiada. Motivos de persecución violenta generalizada. Cartagena. Solicitud ante puesto migratorio o institución, entrevista, documentación provisional, derechos durante el trámite, documento de identificación especial, trabajo y educación. Ok. ¿Alguien me puede leer el artículo 43 y 44 del Código de Migración? Sí, claro. Artículo 43, refugio. Las personas extranjeras pueden solicitar refugio al Estado de Guatemala al momento de su ingreso al país en un puesto migratorio oficial. El procedimiento para el reconocimiento del estatuto de refugiado será dispuesto en el reglamento respectivo, de conformidad con la legislación vigente y los instrumentos internacionales de los que Guatemala es parte. Artículo 44, asilo. Guatemala podrá otorgar asilo, siendo su otorgamiento de carácter discrecional por parte del Estado de Guatemala, de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala. Gracias. ¿Puede leer el otro artículo, el 45, perdón? Artículo 45, refugio. El reconocimiento del estatuto de refugiado conlleva para la persona refugiada el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes previstos en la Constitución Política de la República, instrumentos internacionales y demás leyes del país, quedando sometidos a la jurisdicción y competencia del Estado guatemalteco. El procedimiento para solicitar, obtener o denegar el estatuto de refugiado será establecido en el reglamento de conformidad con la legislación vigente y los estándares internacionales. Gracias. ¿Ustedes consideran que refugio y asilo es lo mismo? No, Lick. Okay. Creo que el refugio es para las personas que van necesitadas por cualquier motivo, podría ser amenaza, terrorismo, algo así. En cambio, asilo creo que aplica solo para los que son políticos, no sé si estoy mal. Algo así me recuerdo que vimos el semestre pasado. Ok, espérenme. Ahorita, espérenme. Tenme un minuto. Tenme un minuto.
Disculpen. Bueno, aquí les quiero presentar un cuadrito y me interesa porque al final es parte para tener este conocimiento de Guatemala, el derecho internacional así en la figura y Estados Unidos, porque me interesa que también aprendamos que el asilo y el refugio, que mucho se confunde en Estados Unidos también, entonces me gustaría explicarlo en esta clase. Entonces, pues en Guatemala el asilo pues tiene como su naturaleza política y el refugio la naturaleza humana. En el derecho internacional, ambas figuras buscan proteger a las personas perseguidas, pero una fundamentalmente en los instrumentos jurídicos son distintos y en Estados Unidos prácticamente son iguales en su finalidad cuando estamos dentro de Estados Unidos. Ambas brindan protección frente a la política. Así refugio vámonos a las fronteras. Llevase el proceso, pero como no tenían pruebas, pues normalmente ahorita la mayoría de estos casos los están perdiendo los guatemaltecos y pues tienen orden de deportación. Bueno, ¿alguien me puede leer la presentación?
Licenciado, ¿Sí? una pregunta. Entiendo yo que en Guatemala es un proceso administrativo, pero la diferencia entre refugio y asilo sigue siendo el mismo aquí en Guatemala también. No, la diferencia es que sí, que no, la diferencia es que el asilo aquí tiene una naturaleza político y el refugio es una naturaleza humana, que es lo que hablábamos de por cuestiones, por raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un grupo social o opinión política. Pero en Estados Unidos también. Sí, en Estados Unidos las tres tienen, las dos categorías tienen el mismo fin, pero la diferencia es dónde se aplica. El asilo es dentro de Estados Unidos y el refugio es fuera de Estados Unidos. Ok, está bien. ¿Ya? Muchas gracias. Un ejemplo, si yo entro a Estados Unidos ahorita con una visa de turismo, quiero pedir un asilo, ese es el proceso de un asilo, porque yo digo, miren, me están persiguiendo políticamente y doy todas las pruebas, pero yo ya estoy dentro de Estados Unidos. Pero si yo estoy fuera de Estados Unidos, estoy en Guatemala, es refugio, porque yo estoy haciendo una solicitud de refugio, pero desde mi país de origen o de un tercer país. No sé si quedó claro eso. Lick, y Estados Unidos sí da refugio entonces, por algunos motivos. Sí, de verdad, muchos de mis clientes, si tienen un caso real, de los casos más emblemáticos que les he ayudado a mis clientes es por cuestiones que han matado a sus esposos y sus esposos son jueces o juezas, o su familia es política y por una persecución política pues necesitan irse del país. No voy a decir nombres, pero hay varias. Ahorita el año pasado pasó muchos casos, entonces sí se hace la solicitud. Ahorita el proceso es un poquito más difícil por la administración de Donald Trump. Ha hecho que los procesos migratorios en Estados Unidos han colapsado porque han despedido personales y entonces han colapsado por el tiempo que se tiene que esperar. Pero los procesos se pueden. Es más fácil para Canadá un proceso que para Estados Unidos ahorita. En la administración pasada, el proceso de refugio, pues depende del caso. Si había una pruebas sólidas, el proceso duraba de 3 a 4 meses. Muy buenas noches. Disculpe la molestia, ¿podría repetir el ejemplo que estaba hablando de la frontera? Es que perdí la conexión de internet y no pude escuchar nada, disculpe. Bueno, pero eso es de Estados Unidos, ¿tienen duda? Miren, yo les había dicho que iba a traer a 2 expositores. Yo espero que la otra semana, después de la otra semana que es presencial, estén los 2 expositores. Uno es un abogado de Estados Unidos que va a hablar bien de los derechos migratorios en Estados Unidos, con énfasis en Guatemala, porque me interesa que ustedes tengan ese conocimiento como juristas que van a ser, porque al final es una rama de derecho que es amplia, pero que tengan una pincelada de qué es lo que se puede trabajar en el área migratoria, que no solo es dentro de Guatemala, sino también fuera de Guatemala. Entonces, está diciendo que el asilo y el refugio en Estados Unidos es diferente. El asilo, el servicio se da cuando uno lo presenta dentro de Estados Unidos y el refugio es cuando estás fuera de Estados Unidos. Esa es la diferencia entre la diferencia entre asilo y refugio en Estados Unidos, que la identidad siempre va a ser la misma, que va a ser por raza, religión, nacionalidad, grupo social o opinión política. Nunca por violencia o violencia contra la mujer, extorsiones. Eso fue un mal uso del programa que tuvo Estados Unidos y es por eso que lo quitaron en este momento, porque el programa era muy bueno para las personas que lo necesitaban, pero como todo programa que no está bien ejecutado, se usa mal. Entonces, la verdad, lamentablemente, se usó mal ese programa, no solo para los guatemaltecos y guatemaltecas, sino para muchos países, y ese fue el descontento de muchos nacionales de Estados Unidos, y es por eso el resultado de que tuvimos ahorita que Donald Trump haya ganado, porque todo tiene una respuesta. Quizás nosotros no lo miramos aquí, pero
los ciudadanos americanos vieron que ese programa dejaba entrar a cualquier persona por un miedo creíble. Entonces, en su momento, yo espero que después de la otra semana, que son presenciales, esté el experto del derecho migratorio en Estados Unidos y también un experto en derecho internacional humanitario también va a presentar. Entonces, vamos a continuar con la presentación, si no, no terminamos hoy. Por favor, ¿alguien me puede leer la siguiente presentación? Derechos y deberes del extranjero. Panorama. Derechos civiles y sociales en igualdad con nacionales según ley. Deberes: observar la ley, tributar, respetar orden público y seguridad. Limitaciones legítimas: cargos públicos, participación política, seguridad nacional. Ok. Gracias. Entonces, pues aquí finalmente, pues esta parte, en Guatemala los extranjeros gozan de todos los derechos civiles y sociales que la ley reconoce a los nacionales, como el derecho a la salud que hablamos, el derecho a la educación, trabajo y la propiedad. Sin embargo, existen limitaciones que ya también se hablaron, pero también esos derechos pues contraen deberes. Los extranjeros tienen que hacerlo, no pueden hacer lo que la ley restringe, ¿ya? Todas las personas tienen el derecho a la igualdad, el debido proceso, pero también tienen limitaciones, algunos a cargos públicos, pero también tienen los deberes de si está legalmente en Guatemala, tiene que pagar también sus impuestos. También tiene que respetar las leyes y no puede saltarse las leyes por ser extranjero, porque al final las leyes son nacionales y territoriales. Entonces, ellos estando en el territorio de Guatemala, no importa que no conozcan la ley, tienen que saber cuáles son las prohibiciones que hay en Guatemala y tienen que cumplirlas, si no también tienen que ser sancionadas. El día de ayer el Congreso de la República aprobó una ley que es de las maras, si no estoy mal. Hay un artículo que me pareció interesante que ya estaba regulado, que era de los ahorita le digo, espérame, eran de los, aquí lo tengo, dije que no quería hablar. Ya de los, a ver. Era de los era de la usura. Eso de la usura se está dando mucho en Guatemala. Si alguien sabe el contexto de la usura en Guatemala y los... Pues este caso se está dando mucho en nos están viniendo a prestar a guatemaltecos dinero y les cobran un interés excesivo que pagan 4 o 5 de lo que es esto, y si no lo pagas, te matan, te queman, y hay muchos delitos, y ahorita lo que se reguló es que aparte de la cárcel que tienen de 4 o 10 años, la multa, pues también está la repatriación a su país, es decir, la expulsión de Guatemala a estas personas que no son de Guatemala. Y me pareció interesante que empezaron ya a ver estos problemas también, que al final es derecho internacional privado, de relaciones también de nacionales con extranjeros. Entonces, solo quería dejarlo ahí. ¿Alguien me puede leer lo siguiente? Si quieren, vamos a dejarlo hasta aquí y en la otra clase vamos a ver los últimos 5 diapositivas. Pero les pido por favor que para la siguiente clase, que va a ser presencial el día lunes, por favor lean del artículo 1 al 50 del Código de Migración y lleven el Código de Migración
el Código de Comercio, por favor, llevarlo, y la Constitución. Entendido, licenciado. Entonces, vamos a dejar la clase hasta aquí para que tomen un descanso y para la otra clase. Y cualquier duda, por favor, cuando lean los artículos, me dicen para la otra clase. Vamos a comenzar con dudas. ¿Tiene alguien la mano levantada? Sí, Telma. Lic, buenas tardes. Buenas. Perdone, no tiene nuestras notas o cómo salimos. Las notas se las subo el día viernes. Sin falta las tienen el día viernes en su portal oficial, y a los que todavía no tienen nota del parcial 1 porque todavía no estaban en el sistema, también van a aparecer sus notas. Y vamos a ver si dejamos un trabajo. Este trabajo sí va a ser a mano y se los voy a dejar con tiempo para que tengan unos 5 puntos y su examen valga 25. Para que tengan un trabajo que me interesa que llenemos todos estos formularios del Instituto Guatemalteco de Migración, que nadie enseña a llenar estos formularios porque no les interesan, pero yo que miro este tema, a mí me gustaría que ustedes aprendan esto porque es una herramienta que ustedes van a tener también para ofrecerle a sus clientes estos tipos de procesos que al final también son bien pagados, porque no solo personas individuales te contratan, sino también empresas nacionales e internacionales para que hagas estos procesos. Muchas gracias, licenciado, muy agradecida. De verdad que a mí su curso pues, me gusta bastante, muy interesante. Gracias. Miren, por cierto, las personas que no se han hecho examen, por favor me escriben, y todas las personas que no me han entregado tareas, porque hay unas que no me han entregado tareas, les voy a dar para que me entreguen hasta el día sábado, sus tareas, a que después cambie sus notas. Por favor, que no va a tener el mismo valor, pero por favor no pierdan esos puntos. Licenciado, buenas noches. Bueno, sí, dígame. Una consulta, usted indicó del artículo 1 al 50, ¿verdad? Pero es que no escuché de qué hay, perdón. Del Código de Migración. Muy amable, gracias. De nada, entonces pasen feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.